Cordial saludo para todos. Mi nombre es Marco César Rivera de la ciudad de Cali y les voy a hablar un poco acerca de la actividad. Soy tecnólogo en electrónica egresado al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Actualmente estoy estudiando pregrado en Ingeniería Electrónica en la UNAD y una de mis pasiones es montar bicicleta de montaña. Esto lo hago los fines de semana. Actualmente trabajo en una empresa que distribuye máquinas clasificadoras y contadoras de dinero para el sector bancario y somos los encargados de brindar todo el soporte técnico a nivel nacional. Personalmente puedo decir que soy sociable, alegre y con buen sentido del humor. Hablemos un poco de qué es un algoritmo. Un algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones finitas que toman datos de entrada y los transforman en datos de salida con el fin de resolver problemas. Un algoritmo puede ser escrito en castellano narrativo, pero esta descripción suele ser demasiado prolija y además ambigua. Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita independizar dicho algoritmo de los lenguajes de programación y al mismo tiempo conseguir que sea fácilmente codificable. ¿Cuáles sería uno o los métodos que nos permitirían representar estos algoritmos? En este tema estamos hablando de dos métodos. Uno que es diagrama de flujo y el otro sería el pseudocódigo. Hablemos un poco de qué es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un diagrama que describe gráficamente utilizando rectángulos, óvalos, diamantes y otras figuras las operaciones ejecutadas por un algoritmo. Los diagramas de flujo se utilizan tanto para la representación gráfica de las operaciones ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información, diagrama de flujo del sistema, como para la representación de la secuencia de pasos necesarios para describir un procedimiento particular, diagrama de flujo en detalle. ¿Qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo es una serie de instrucciones a seguir utilizando palabras léxicas y gramaticales referidos a los lenguajes de programación. El pseudocódigo, como su nombre lo indica, es un código falso que se asemeja a un lenguaje de programación pero mucho más flexible y fácil de entender y obviamente no puede ser interpretado directamente por la máquina. Ya sabemos que es un algoritmo y dos maneras de cómo representarlos, pero pues vamos a dar un pequeño ejemplo de un algoritmo que todos los días hacemos en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta. El algoritmo es una lista de pasos o acciones a realizar para cumplir un objetivo. Por ejemplo, podríamos tomar el algoritmo de abrir una puerta. Los pasos cuáles serían: el primero, acercarse a la puerta; el segundo, extender la mano; tercero, agarrar el pomo de la puerta; el cuarto sería girar el pomo de la puerta; y por último y quinto paso tendríamos empujar la puerta. Esto sería un ejemplo básico de un algoritmo el cual todos los días hacemos y no nos damos cuenta. Diferencias. Diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo donde se usan símbolos, cuadras, flechas, etc. El pseudocódigo, como su nombre lo indica, es un código falso que se asemeja a un lenguaje de programación, pero mucho más flexible y fácil de entender y obviamente no puede ser interpretado directamente por la máquina. Aquí hay una imagen donde hay un ejemplo de cómo se transcribe en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Ahí vemos en el diagrama de flujo una serie de símbolos y conectores y en el pseudocódigo ya vemos algo más estructurado, un lenguaje más entendible para el programador. Algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo. Los algoritmos son un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema y el pseudocódigo y el diagrama de flujo son los métodos normalizados para representar el algoritmo. Semejanza, pseudocódigo y diagrama de flujo. Ambos son válidos para diseñar algoritmos y de igual manera ambos siempre tienen un inicio y un fin. Fases para resolver un problema. En esto vamos a encontrar dos fases. La primera sería fase de resolución del problema. Dentro de la fase de resolución del problema encontramos el análisis del problema.
El primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis del mismo. Se debe examinar cuidadosamente a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. Diseño del algoritmo. Un algoritmo debe ser preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos, definido si se sigue el algoritmo varias veces proporcionándole los mismos datos. Se debe obtener siempre los mismos resultados y finito al seguir el algoritmo. Este debe terminar en algún momento. Verificación del algoritmo. Una vez que se ha determinado escribir un algoritmo, es necesario comprobar que realiza las tareas para las que se ha diseñado y produce el resultado correcto y esperado. La otra fase para resolver un problema es la fase de implementación. Una vez se haya diseñado y representado el algoritmo mediante un método normalizado y verificado, se debe pasar a la fase de codificación y traducción del algoritmo a un determinado lenguaje de programación que debe ser completada con la ejecución y comprobación del programa. Cuando habla de un lenguaje de programación se refiere a los lenguajes más conocidos. Podríamos hablar de C, C++, Visual Basic, bueno, y hay muchos más lenguajes de programación. Importancia de los algoritmos. Los algoritmos están presentes en nuestra vida cotidiana, así como nos acabamos de dar cuenta en el ejemplo básico que les acabé de comentar de abrir la puerta. Y podemos darnos cuenta que nuestras acciones son algoritmos y aunque antes no le diéramos importancia, ahora se usan para cualquier cosa. El estudio, la manera de preparar algo en nuestro trabajo, la manera de prender un electrodoméstico en general en toda la vida. Si supiéramos usar los algoritmos correctamente, nuestra vida cambiaría, ya que todo sería más preciso y ordenado, y gracias a ellos hemos y conseguiremos resolviendo problemas complejos que nos han permitido avanzar en muchas ramas de la ciencia. Todos los días estamos involucrados con los algoritmos y si supiéramos aplicarlos en nuestra vida cotidiana tendríamos unos mejores resultados. Muchas gracias por su atención.